Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice la Escritura, en el versículo 1, dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Algo muy importante, mis hermanos, es que este tiempo que menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles es el mismo tiempo que lo pudiéramos trasladar a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día están sucediendo cosas similares a lo que estaba en aquel tiempo. Dice que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, dice. Para maltratarlos. Qué terrible, hermanos, que Satanás jamás va a descansar en tratar de destruir el plan perfecto de Dios. Echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Mis hermanos, nos damos con mucha tristeza en las noticias de hermanos que están enfermos, ¿verdad? Y sobre todo en ese punto del COVID, algunos han fallecido, y la verdad que es triste, mis hermanos, pero el plan de Dios sigue caminando. El plan de Dios es perfecto. Nada está fuera del control de Dios. Y tú no debes de sentirte que está descontrolado este asunto. Todo está en las manos de Dios, porque igual que en Hechos de los Apóstoles, la iglesia estaba pasando por un tiempo terrible aquí en este punto de capítulo 12, porque Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Recuerda que en el libro de Lucas 22, cuando el Señor Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué valor de Pedro? Pero él necesitaba ser zarandeado entonces. Y el enemigo le pide permiso a Dios y le dice: déjamelo, préstamelo un rato. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo hoy en día el adversario al mundo entero? Y la iglesia está dentro de ella también. Está zarandeándola, la está moviendo, la está sacudiendo con un propósito: para definir bien los que son hijos de Dios, para que se definan bien aquellos que le sirven a él. Porque Pedro aquí inmediatamente dijo: Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte también. Y Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Tú lo vas a hacer. Pedro se asombró a lo mejor de ver la palabra de Jesús, que no le creyó al 100% de lo que Pedro estaba diciendo, porque era una palabra profética que le estaba dando a Pedro conforme a la iglesia. ¿Por qué a Pedro? Pedro era el pilar
vital de la iglesia, del inicio de la iglesia. Ahora vemos que había un hombre principal ahí, el rey Herodes. ¿Quién era este rey Herodes? Este era el rey Herodes Agripa I. Era el nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús y mandó matar. Él fue el que mandó matar a todos los bebés, ¿lo recuerda? Era el abuelo de este Herodes que estamos hablando ahorita. Herodes Agripa I, este que estamos hablando, era sobrino de Herodes Antipas, quien tuvo parte en el juicio de Jesús y quien mandó matar a Juan el Bautista, ¿recuerda? Quiere decir que este Herodes, en el versículo 1 que estamos leyendo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes estaba caladito, ya tenía una herencia sanguinaria. Él estaba puesto ahí como rey por las palancas que tenía en Roma, porque ahora el César en Roma era amigo, habían crecido juntos, este rey Herodes y el César. Por eso él llegó a ser lo que era en este momento el rey de los judíos, ¿sí? Y echó mano a la iglesia. Entonces este rey Herodes era tremendo. Sus abuelos, su tío era un hombre sanguinario, un hombre que no tenía ni siquiera la más mínima gota de temor, de misericordia. No le costó nada a este rey Herodes entonces maltratar a la iglesia, tomar a la iglesia. Por eso dice la escritura, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Sin duda esto se hizo porque era políticamente popular para Herodes. Agradó a muchos porque dice la escritura que de sus ciudadanos, a quienes no les gustaban los cristianos. Muchas figuras políticas estarán dispuestas a perseguir a los cristianos si los hace políticamente populares. Y Herodes no desperdició esta oportunidad. ¿Sabes qué hizo Hitler? Él tomó su popularidad persiguiendo a los judíos. Enardeció a toda Alemania con sus discursos antisemitas. Y entonces toda Alemania se volcó hacia él, porque el ataque era contra los judíos mayormente. La culpa, Hitler decía que era de los judíos, porque ellos eran el problema en Alemania, en todos lados, que no debería de existir esa raza. ¿Y qué hizo toda Alemania y amigos de Alemania? Pues creyeron a este discurso antisemita. Tomó una popularidad increíble. Por eso llegó a ser lo que fue, un hombre sanguinario, Hitler. Había gente que le siguiera popular. Herodes hizo lo mismo. Los judíos tienen la culpa, ellos son los culpables. ¿Y qué hizo el pueblo? Estaba contento, estaban felices porque estaban agarrando a los culpables. ¿Y sabe quién estaba dentro de ello? La iglesia. La iglesia. Dice la escritura en el verso 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a espada a Jacobo. Este fue un nuevo desarrollo en la iglesia. Ahora, a lo que estamos viendo aquí, no era nada agradable lo que estaba pasándole a la iglesia. Maltratados, ultrajados, escondidos. Y a lo mejor se preguntaban muchos en la iglesia: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos? Si lo único que hago yo es hacer el bien, cargar mi Biblia, leer, tener mi tiempo de oración. ¿Qué está pasando? Pues una vez más en el verso 2 dice que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Aquí vemos entonces un desarrollo de la historia de la iglesia. De los 12 quienes siguieron a Jesús, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Hablando de los 12, porque el primero fue Esteban, ¿recuerda? Pero el primero de los 12 que seguían a Jesús, él fue el primero que fue martirizado. Entonces vemos que hasta este capítulo 12, lo que estamos leyendo ahorita, la iglesia
había tenido, o antes de este capítulo 12, la iglesia había tenido un periodo de éxito, experimentando una conversión emocionante tras otra, un evento maravilloso. La iglesia antes de este capítulo 12 estaba feliz, gozando de popularidad. Pero mis hermanos, Dios tenía que permitir que algo le sucediera. Dios tenía que permitir que algo pasara, porque es peligroso el tiempo de éxito, el tiempo de bonanza, pensando que todo está bien. Recuerda la conversión, unos capítulos antes fue la conversión de Saulo. Primero fue Saulo de Tarso convertido. Qué emocionante la historia de Saulo, ¿no? Entonces todo Jerusalén y todo Israel y todas las ciudades circunvecinas conocían. ¿Quién no iba a conocer esa conversión de Saulo? ¿Quién no iba a conocer esa fama de ese Saulo? Claro, y a lo mejor muchos querían ir a verlo, y por causa de esa conversión muchos también se creyeron en Jesús, porque vieron lo maravilloso que Pablo se convirtió. Ahora después llegó también la conversión de un centurión, Cornelio. Yo sé que lo recuerda usted. Ahí estaba Cornelio también, tuvo una visión. Era un hombre, un soldado romano que era bondadoso con el pueblo de Israel, y él daba sus ofrendas, él era muy participativo. Pero tuvo una visión, y en esa visión también aparece el ángel. Le dice al centurión, al Cornelio: ve y busca a Pedro. Ve, busca en tal ciudad a uno llamado Pedro. Y va corriendo a buscar a Pedro. Más bien mandó a su gente. Fueron con Pedro, y usted sabe el desarrollo de la historia. Le dijeron: pues ven, por favor, Cornelio me mandó y quiere que vayas a casa porque tú tienes algo que decirnos. Eran tiempos hermosos, conversiones y sanidades por acá, y bendición por acá, y todas las cosas bonitas de una iglesia frondosa. La iglesia, mis hermanos, estaba perdiendo el enfoque para lo que había sido llamada. Y es por eso, mis hermanos, que yo creo que este tiempo que estamos pasando es un tiempo que el Señor nos permite para que agudicemos nuestro conocimiento de Dios, para que busquemos de Dios, para que afiancemos nuestros lazos familiares, para que estemos con nuestros seres queridos de una manera que Cristo sea glorificado en ello. No nomás de vacaciones, o no, que Cristo sea glorificado en cada uno de nuestros familiares. Cuando llega Pedro allá a la casa de Cornelio, se encuentra con un buen grupo de gentes que querían escuchar el evangelio. Y al final les dice: bueno, pues hay agua por aquí para bautizarlos, porque ya creyeron, recibieron el Espíritu Santo y creyeron. Vamos ahora a bautizarles. Qué tremendo, ¿no? Y de ahí venía la iglesia, no, gozando de esos tiempos hermosos. Y luego el trabajo de éxito entre los gentiles, porque ahí fue cuando se abre el evangelio para los gentiles también, porque todos se asombraron, los apóstoles y los seguidores. ¿Cómo que también con los gentiles el evangelio llega? Entonces fue algo maravilloso, porque se abrió la puerta también a los gentiles. Era un tiempo hermoso, hermanos, de éxito, de bonanza. Llegamos al capítulo 12 que estamos leyendo. La oposición, fea esta oposición, inspirada por Satanás, otra vez levantó su cabeza en contra de la iglesia. Y déjame decirte que en la tribulación la iglesia debe de crecer. ¿Dónde está la iglesia que se creía? ¿Dónde está la iglesia que hablaba de sus grandes éxitos, sus grandes logros? No, el Señor tuvo que zarandearla. El Señor tuvo que tomarla y meterla al redil del sufrimiento, de la tribulación, para afinar la fe del creyente. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con todo lo que está sucediendo? La información que recibimos, lo que estamos viendo. La iglesia está pasando por un proceso, mis hermanos, de santificación.
Y este proceso de santificación es un proceso de tribulación. No te asombres, esto está planeado por el Señor. Mantente en la fe, seguros en Cristo. Amén. Jacobo ciertamente no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús. Esteban, como lo vimos, fue otro, primero también. Y seguramente otros lo fueron también antes de Jacobo. Pero la muerte de Jacobo destrozó la ilusión de alguna manera, o que de alguna manera tenían los 12, disfrutando de una protección divina, única. ¿Y por qué lo digo? ¿Quién era Jacobo? Bueno, era el hermano de Juan, ¿verdad? Se podría haber pensado que Jacobo en particular estuviera bajo una protección divina. No le iba a pasar nada. Todo estaba bajo la protección de Dios. Fue uno de los íntimos, especiales amigos de Jesús, con frecuencia mencionado, ¿sí?, con su hermano Juan y con Pedro. ¿Cuántos recuerdan la transfiguración con Jesús, verdad? Estuvo ahí él, Jacobo. Estuvo también Pedro, Jacobo y Juan. Ellos vieron a Elías y a Moisés en la transfiguración. Y ahí estaba Jacobo. Qué tremendo, ¿no? Él vio a Elías y a Moisés. Fue una visión tremenda. Entonces, lo que estoy viendo es cómo gozaba de un privilegio de estar ahí en los lugares especiales que el Señor tenía para ellos tres: Pedro, Jacobo y Juan. También estuvieron en la oración del Getsemaní, del huerto de Getsemaní. ¿Cuántos recuerdan esa oración de Jesús incesante que Jesús y les habló? Y fue ahí Pedro, Jacobo y Juan. Allí estuvo él también, Jacobo. Ese Jacobo estuvo ahí viendo a Jesús en una incesante oración. Una tremenda oración que nos dejó marcados en esta oración. Señor, pasa de mí esta copa, decía Jesús, ¿recuerdan? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí estaba Jacobo, privilegiado al ver todo esto. También estuvieron ahí, él estuvo también cuando resucitó a la hija de Jairo. Pedro, Jacobo y Juan. Y les dijo, apartó a todos y les dijo a Pedro, Jacobo y Juan: vengan, vamos, porque esta niña no está muerta, está dormida. Vieron la resurrección allí de esta niña, de la hija de Jairo. ¡Qué tremendo! Siempre presente en los mejores eventos, Pedro, Jacobo y Juan. Y en el versículo 2 del capítulo 12 de Hechos: y mató a espada a Jacob. ¡Qué tremendo a Jacobo! Alguien pudiera decir: no, con todo esto que está pasando con Jacobo y con Juan, no, ellos van a quedar para viejitos. No, el Señor tiene un cuidado muy especial con ellos. Pues déjeme decirle que no. El plan de Dios era otro, desde luego. Todo esto le daba un plus en la vida de la iglesia, de los discípulos, un aire de confort y de seguridad al ver esos eventos tan preciosos. Pero el Señor tenía sus mejores tiempos para Jacobo y para Juan y para sus discípulos y para la iglesia. Jamás pienses que lo que está pasando está fuera del control de Dios. Déjame decirte, nuestros gobiernos, ese es otro asunto, si perdieron o no el control de lo que está sucediendo. Pero Dios no ha perdido el control. ¿Cuántos lo creen allí en casita también? Dios no ha perdido el control. Su propósito es eterno y justo y verdadero. Pero Jesús jamás prometió una protección especial, aún para sus seguidores más cercanos, ni escondió ninguna información vital para sus seguidores. Les advirtió más bien que estuvieran preparados para la sacudida, para ser maltratados, para la persecución. Hermano, esto que está pasando no es nada, creo yo, con lo porvenir. Prácticamente estamos como en un ensayo. Y qué terrible, ¿no? ¿Qué cosas han sucedido con este ensayo?
¿verdad? Si nos calificaran aquí en México, pues reprobaríamos, creo yo, ¿no? Pero no es nada de lo que viene adelante. Pero el Señor está preparándonos. Pero la Escritura nos enseña claramente que jamás escondió Jesús información vital para cómo mantenernos firmes en la fe. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Hermanos, aquí no hay nadie en la iglesia, en este local. Está solo. Usted está allá en casita viéndonos, escuchándonos. Esa es la iglesia, en el lugar donde tal vez el Señor hoy quiere que estés, en casa, escuchando, meditando, siendo exhortado por la palabra, siendo fiel de ahí desde tu lugar. Tal vez volvamos a reunirnos en un poco tiempo más. Otra vez este lugar estará lleno, no sé cuándo, pero el Señor nos advirtió. Y el Señor jamás va a esconder una información tan vital como que seremos perseguidos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16. En el Mateo capítulo 10, versos 16 y 22 dice: he aquí, mira lo que dice: yo envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ay, hermanos, qué bonito, ¿no? Que en medio de lo que está sucediendo, hermanos, es terrible lo que estamos pasando, claro. Y no solamente aquí en México, en otros países escuchamos noticias terribles. Las fronteras completamente cerradas. En algunos países nadie va a salir, nadie va a entrar. Otros con unas restricciones terribles que dices: no, pues cancelamos nuestros viajes misioneros, ¿verdad? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, es innegable la información tan vital que estamos viendo, que Dios no nos da ninguna zozobra de lo que va a pasar. No, aquí está declarado, va a suceder. Estamos viviendo tiempos terribles, mi hermano, la iglesia. ¿Usted cree que no extrañamos aquellos tiempos en los que la iglesia estaba completamente llena? Veíamos hermanos saludar y hola, abrazos y bueno, y por acá, y corría para saludar allá. Hay hermanos que tengo mucho tiempo que no los veo. Yo espero que estén bien allá en casita. Pero bueno, es el plan y el propósito de Dios que esto esté sucediendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque ya estaba en vosotros o con vosotros. Dice Apocalipsis, lo leímos en un servicio pasado, Apocalipsis 2:10: no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Iglesia,
Afiánzate en la fe en Jesús. No se le ha salido al Señor de control la situación. Cuando aquí toman a espada a Jacobo, fue dice que en el verso 2, estamos ahora en Hechos capítulo 12:2, y mató a espada a Jacob. Esto fue como el tiro de gracia para la iglesia, porque eran conocidos. Era gente, Jacobo y Juan y todos los discípulos, los apóstoles más bien, eran gente que los conocían. La iglesia había depositado su confianza en ellos. Y ahora, ¿qué va a pasar de nosotros? Juan, más bien Jacobo, fue muerto a espada. ¿Se acuerda que Juan y Jacobo en una ocasión vinieron a Jesús? En Marcos capítulo 10:35, vinieron a Jesús y le pidieron ser sus ayudantes principales. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jesús: Señor, permite que mi hermano, bueno, fueron en otra parte dice que su mamá fue y les dijo que mi hijo, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Se acuerda? ¿Qué petición tan valiente, ¿no? Pero llena de complicaciones. Y le dijeron allí a Jesús ellos: déjanos ser tus ayudantes mayores. Y Jesús les contestó: no sabéis lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Les pregunta Jesús. Y Jacobo y Juan, ¿qué dijeron? Claro que podemos, véngase. Ellos no sabían de lo que Jesús proféticamente estaba diciendo. Estaba hablando de su sacrificio, de ellos también, de la muerte que iban a tener. Jacobo y Juan, realmente no sabiendo lo que decían, replicaron que sí podemos, ¿cómo no? Hermanos, ¿cuántos valientes hay en la iglesia sin un fundamento bíblico? Sí, no, sí, y a mí yo puedo, y vamos a salir adelante, pero una emoción nada más, sin un fundamento bíblico. Y verdaderamente cuando viene la prueba, allí es donde se tienen que sopesar los corazones y saber quién verdaderamente está confiando en la perfecta y santa voluntad de Dios. Y ellos dijeron: no, sí podemos. Jesús les prometió: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora, ¿por qué a ellos les dijo esto? Porque ellos preguntaron, se aventaron, se arrojaron. Eran de esas personas que en este punto no medían todavía. Ellos querían un puesto, un lugar, sin pagar un precio. Muchos en casita está pagando el precio por mantener su fidelidad al Señor. Hay escasez en casa. Sabemos, hemos escuchado los informes de muchos hermanos que nos hablan. Hemos visto cómo hay necesidad en sus hogares. Y aquí muchos hermanos vienen y traen su despensa para participar de organizar y darle a otros que necesitan. Ha venido la gente, no deje de venir a traer víveres, por favor. Hay muchos hermanos que han venido pidiendo una despensa. ¿Usted sabe lo que es una despensa para una familia que el hombre le rebajaron el sueldo, no tiene un trabajo estable, no puede salir con toda libertad, o sale y no hay quien le compre lo que él vende? Y no puede llegar a casa con la bendición de suplir las necesidades. Por eso, entre paréntesis, traiga su despensa, aquí traiga sus víveres no perecederos, y aquí vamos a hacer nuestras despensas para repartir al que necesita. Así está la iglesia, mis hermanos, hoy en día sufriendo, claro que sí. Y por eso pero estos hombres, Juan y Jacob, dijeron: no, sí podemos. Preguntaron, se aventaron a decir algo sin razonar verdaderamente el compromiso que estaban diciéndole a Jesús. Este martirio de Jacobo fue el cumplimiento de esa promesa para él. Juan lo cumplió, claro, pero sirviendo de una manera devota, a pesar de los intentos repetidos de martirizarlo. Trataron de encarcelarlo, matarlo, y no era el plan de Dios que él muriera de anciano. Ahora dice la escritura en el versículo 2 que fue con la espada.
Porque dice el verso 2: y mató a espada a Jacobo. Normalmente podemos entender entonces que Jacobo fue decapitado. El gran Jacobo, el que tuvo tantas experiencias, el que vio tantas cosas bonitas, el que vivió momentos especiales con Jesús, fue decapitado. Terrible, ¿no? Ahora, Eusebio dice la historia, relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado que custodiaba a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por su testimonio que también en ese momento él se declaró cristiano. Pero también él fue ejecutado por Jesús, o sea, por su amor a Jesús junto a Jacobo. Eso está ahí en la historia de la iglesia. Ahora, Herodes pensó que matando a Jacobo iba a acabar con la iglesia, pero lo que estaba haciendo es incendiando a la iglesia en un fuego celestial. Hermanos, esto no es más que para que la iglesia se levante y busque triunfante a Dios, para que se levante y humille su rostro delante de Dios, porque la iglesia se está incendiando, mis hermanos, porque la iglesia, recuérdalo, no es este lugar, es usted y todos los que me están escuchando y viendo. Esos somos la iglesia. Tenemos que mantenernos en un incendio de ese fuego celestial, que Dios envíe su fuego. Porque Herodes, Satanás mismo, está tratando de acabar y aniquilar la iglesia, pero no va a poder, porque la iglesia es del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? La liberación de Pedro en la cárcel. En el verso 3 y 4 dice de Hechos 12: y viendo que todo esto había agradado a los judíos, el que llegaron a las iglesias y las cerraron y les dijeron: ya no pueden reunirse ustedes y ya no pueden jamás reunirse, porque aquí el que diga que es cristiano lo vamos a matar. Y fueron esparcidos, y luego agarran al principal, Jacobo también, que era uno de ellos, y lo decapitaron ahí delante de todos. ¿Y qué dice el verso 3? Viendo esto, lo que había acontecido agradó a los judíos. Entonces dijo Herodes: eso está bueno. Porque todos empezaron a decir: Herodes, 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 votamos por ti, votamos por ti, votamos por ti. Y él dijo: las próximas elecciones vuelva a quedar de rey. Procedió, entonces fue ¿sobre quién? Sobre Pedro, la cabeza principal, era el principal apóstol. Dijo: no, entonces si agarro a Pedro, imagínate, no, yo ya la hice, aquí me quedo eternamente de rey. Prendió a Pedro, fue también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Viendo entonces Herodes que agradó lo que había hecho de perseguir a la iglesia, mis hermanos, Satanás está contento, pensando que él va ganando terreno, pero ni sabe que la iglesia está allá en casa, está allá en el trabajo, que la iglesia está funcionando, aunque no se reúne físicamente como una congregación, está allí en su hogar, en su trabajo, en su oficina, o aún en lugar de la enfermedad, ahí en su cama del hospital, está orando la iglesia, está clamando a Dios: Señor, te alabamos, te glorificamos, porque Satanás no va a poder destruir a la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Pero Satanás, él piensa que sí va a poder, piensa que va ganando, pero lo único que está haciendo es atizando al fuego de la iglesia, el fuego espiritual. Entonces por eso se fue sobre Pedro, porque vio que había agradado lo que había hecho anteriormente a los judíos. Su popularidad aumentó. Herodes buscó mejorar su popularidad cuando procedió a prender a Pedro. Y mire, lo puso en una guardia muy especial.
Lo cuidó completamente un grupo de 4 soldados cada uno, sabiendo que Pedro con los otros apóstoles en una historia anterior había escapado misteriosamente de la cárcel. ¿Se acuerda? En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, que igualmente le abrieron las puertas y el ángel le dijo: sal y predica el evangelio. En Hechos de los Apóstoles 5:17, o sea, la iglesia activándose en tiempo atrás, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, ya conocían a Pedro, ya sabían que algo sucedía con él, que se escapaba de la cárcel. Soberanamente, mis hermanos, Dios va a obrar a tu favor. ¿Sí? Soberanamente Dios va a obrar a mi favor, a tu favor. Herodes asignó un detalle de alta seguridad para vigilar a Pedro. Normalmente se consideraba suficiente que un prisionero fuera esposado junto a un soldado, pero como una precaución especial, Pedro tenía un soldado a cada lado de él, 2 enfrente y 2 atrás, y de sus muñecas estaba esposado también. Así que siempre había 4 soldados vigilándolo, como diciendo: de esta no te zafas. Hermanos, Satanás dice: de esta no salen. Se acabó la iglesia. No. Pero mira, hermano, aquellos que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán. Amén. Confiarán en el Señor. Allí está la iglesia afinando su fe en Jesús, aún a pesar de la adversidad de la que te encuentras. Sí, claro. Igual que en Pedro, una vigilancia. Ni el Chapo Guzmán traía esa guardia. 2 adelante y 2 atrás y esposado. ¿Para dónde corría Pedro? Imposible, humanamente, ¿verdad? Porque también se tomaron precauciones extraordinarias, encadenando junto a los 2 soldados, como no era una costumbre esa. Pero ¿sabes qué es la iglesia? En el verso 5, ¿qué dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Qué hacía la iglesia, mi hermano? Oración, preocupándose de las cosas de Dios, buscando de la presencia de Dios. Allí en su casa, no estaba aquí. Ya la iglesia no está aquí, hermano. Que quisiera verlos a todos aquí, pero las cosas no son así. Usted está en casa, busque a Dios, llámale mientras pueda ser encontrado. Búscale, clama a Él y Él te va a responder, dice Jeremías. La iglesia estaba orando, hacía oración. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía la iglesia? Oración por Pedro. Señor, libera a Pedro. Y ahí empezaron a orar, a buscar a Dios incesantemente. La iglesia hacía oración por Pedro. En este curso de la historia, Herodes tenía sus soldados y sus cárceles. El resultado pronto se vería y se decidiría fácilmente. Para el Señor no había imposibles, todo era fácil para el Señor. Cuando todas las demás puertas estaban cerradas en la cárcel, la puerta del cielo está abierta de par en par, para que tú clames a Dios, para que tú ores y le busques y puedas recibir toda bendición espiritual en tu vida, en tu familia. Aprovechamos esta puerta abierta por medio de la oración. Vital, mis hermanos, es que la iglesia se mantenga orando fervientemente. Por más difícil que nos parezca la situación, Dios siempre nos librará. Y no pensemos: ay, qué pérdida, murió el hermano, se fue. Ay, qué triste. Sí, lógicamente es una tristeza. Yo sé, familiares que han perdido, hemos perdido hermanos cristianos. Perdón, pues hermanos son cristianos, pero bueno, también
Hemos perdido gente de la iglesia. Hemos sabido, cada día nos hablan, la hermanita, el hermanito está enfermo, oremos por él. Y en otra ocasión falleció falleció aquel. Ha sido terrible, claro. Pero no es una pérdida, mi hermano. Aquellos que confiamos en el Señor, bueno, sabemos que no es una pérdida, porque Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos capítulo 14 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14 versículos 7 y 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Qué dice entonces? Está hablando de morir. No dice ni la razón ni cómo, pero dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso nos alienta a confiar en el Señor, a saber que nuestra vida está segura en Él y que no podemos decir, a llorar y a vivir una desgracia. Nuestro Señor ya se fue, ay, qué pérdida. No. Humanamente duele, claro, no estoy diciendo que no, lloramos, claro que sí, pero en Cristo es una ganancia, porque nuestro reino no es de aquí, de este mundo. Jesús lo dijo claramente. La iglesia entonces hacía oración sin cesar por Pablo. La palabra sin cesar también lleva la idea de hacer de una forma seria, de una forma muy contundente. Literalmente la palabra representa a una persona que se extiende todo lo que puede por algo. Una oración que se extiende, que no la deja nada más con un medio esfuerzo, con una media entrega en ese rato. No, es algo que se extiende completamente por algo específico. El verbo ektenos, que es exactamente sin cesar, está relacionado con un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. La iglesia tiene que estirarse en su límite de conocer a Dios más y más, hermanos. Son tiempos en los cuales los cielos están abiertos para que recibas la bendición espiritual, que crezcas, que busques de Dios, que te metas ahí en tu lectura de la palabra, en que tengas un tiempo con tu familia, que ores por cada uno de tus hijos. Haz algo que lleve una bendición espiritual y un crecimiento en tu familia y en ti mismo. Y no dejes de orar sin cesar por aquellos que se necesitan. Hay mucho, mi hermano. Hay mucha gente que hoy necesita que la iglesia se mantenga en oración, porque la oración es la que lo mantiene firme y estable. Y sabes, Satanás no va a poder con la iglesia cuando ella se mantiene en oración. Lucas usa esta misma palabra, ektenos, sin cesar, para la oración agonizante de Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue sin cesar, que hasta sudó, dice que le salieron gotas como de sangre, porque fue incesante, sin cesar su oración de Jesús. Mucho de nuestra oración no tiene poder porque carece de ese fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa. Dios tiene más cuidado de eso. A mí no. Ay, Señor, pues ahí te lo encargo. Como que el Señor tiene cuidado de eso. Yo no tanto, pero Él sí. La oración extendida, ektenos, tiene poder cuando demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importan. Cumpliendo entonces la promesa de Jesús que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hacía oración sin cesar.
También es importante ver que la iglesia ora a Dios, tiene un objetivo, orar al Padre. Parecerá obvio, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras oraciones son débiles, porque no están llegando con una pasión, con una presencia a nuestro Dios que es grande, santo, ofreciéndole a Él nuestras peticiones. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, extendiendo, ectenos, hasta el límite de tu tiempo. Ahora la iglesia crece. Dicen, fíjese, vamos ahí mismo en Hechos 12, en el versículo 24. ¿Qué dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Dónde está entonces el miedo a la tribulación, mi hermano? ¿Dónde está el miedo a la pandemia? ¿Dónde está el miedo a que si las vacunas hacen mal y que si no traen un chip ahí, que el 666, y que si me lo ponen, pues mi genética va a cambiar y quién sabe qué va a ser de mí? Tanta información que hay, ¿no? Hermanos, eso Dios lo tiene en control. Nosotros obedecer es nuestro derecho de obedecer a nuestras autoridades, porque dice en el verso 24: y la iglesia crecía más y más, y la palabra de Dios y se multiplicaba. Entonces lo que quiso hacer Satanás no le funcionó, porque no va a poder hacerlo jamás. La palabra crecía y se multiplicaba. El contraste entre Herodes y la iglesia era claro. Herodes creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios demostró quién estaba realmente a cargo. Herodes fue juzgado y la iglesia fue bendecida. Herodes peleó contra Dios, mató a Jacob, pero no derrotó el plan que Dios tenía. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia oraba con fervor a Dios, y Dios rescató a Pedro, y la obra apostólica prosiguió. Hermanos, nada nos va a detener. Amén. Nada nos va a detener. La historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podían pelear contra Dios y ganar. ¡Qué absurdo! Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede hacer esto. Friedrich Nietzsche fue el filósofo que inició la idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una religión despreciada y solo para los débiles. Pero de solo imaginar el gran valor que tuvieron los mártires al no negar a Jesús como su Señor y Salvador, sino que se necesitó valor para decir: yo voy a morir por Jesús. A través de las edades, hoy día hay muchos que están muriendo en países donde no se les permite creer en Jesús. Y hay mártires hoy día. Muchos de mis hermanos cristianos, yo sé que han muerto confesando a Jesús como su Señor. Y ese es el gozo que me da al saber que ellos están en la presencia de Dios. Por eso no hay pérdida en ello. Pero Friedrich Nietzsche, que era este filósofo, inició la idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una religión despreciada y solo para débiles. El pelear contra Dios lo hizo enloquecer. Él enloqueció de pensar en estas ideas y no tuvo más que pensar y se le fue la mente y pasó los últimos años de su vida en esta condición, loco, enloquecido completamente. Sinclair Lewis ganó el premio Nobel de literatura y peleó contra Dios en su libro Elmer Granty. El libro trata sobre un evangelista que también era alcohólico y que se acostaba con cuanta mujer pudiera. Sinclair Lewis murió alcohólico, sin esperanza, en una clínica en Roma, de la manera más despreciable y más triste. El escritor Ernest Hemingway, a lo mejor este puede ser un poquito más conocido, ¿verdad? Vivió su vida de aventura y pecado contra Dios, al parecer sin consecuencias, hasta que se disparó en la cabeza con una escopeta. Hermanos, pelear contra Dios y contra sus normas, contra sus leyes naturales, simplemente no funciona.
Para esos simples hombres, Dios era el enemigo a vencer. Y Dios no ha sido vencido jamás, ni será vencido jamás. Él es el vencedor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? Fíjense, le dice a su gente: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La gente le decía: Pablo, no, y que no te vayas, te van a matar. Ay, no, que no te pase nada. ¿Qué vamos a hacer si ya no estás entre nosotros? En lugar de animarlo, en lugar de orar por él y decirle: yo sé que estás en la voluntad de Dios, Pablo, Dios va a obrar en ti, ánimo, estamos contigo y nuestra fe se va a afianzar en ti. No, Pablo les tiene que decir: ¿qué hacen llorando? Me están quebrantando el corazón, no me desanimen, por Dios. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos. Hágase la voluntad del Señor, dijeron. Claro. Isaías 35: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice al final? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, qué palabras, hermano. Jesús nunca escondió lo que iba a sucederle a sus creyentes, a sus discípulos. Jamás. Si tú piensas que tienes un trato especial de Dios, qué bueno, gózate en eso. Pero el Señor también va a permitir que seas zarandeado, afinar tu fe, para que la iglesia se mantenga en oración. Mis hermanos, la iglesia orando y Dios abriendo las puertas. Estamos viviendo los inicios de nuestra persecución hoy día. ¿Qué vendrá más adelante? Dicen que hay virus más peligrosos todavía, que ya andan algunos mutantes por ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? Seamos valientes, mis hermanos. La iglesia se ha levantado para ponerse de rodillas orando. Amén. Póngase de pie, si puede hacerlo ahí en su casita, y vamos a pedir que los músicos vengan. Señor, aquí está tu iglesia, Dios. La iglesia ha sido momentáneamente, Señor, movida, sacudida, maltratada, Señor, por las circunstancias, por el adversario. ¿Cuántos hogares han sido maltratados también por escasez, por temores, por miedos, o porque algún familiar querido falleció? Pero Señor, aquí estamos. Algunos ya no están, como dice un canto, ya no están a nuestro lado, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos listos, Señor, como iglesia orando, dándote toda la honra y la gloria, Dios, porque la iglesia debe de mantenerse en oración sin cesar, que extendiéndonos en esa oración. Yo te pido que levantes tu iglesia, Dios, en este momento. Que la iglesia se levante a clamar, a buscarte, Señor, a afianzar su fe, su condición, y que sepan que toda cosa que suceda, por más terrible que pueda parecer, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aleluya.